Muchas veces la gente tiene curiosidad por saber y entender mejor cuando, por ejemplo, escuchan conversaciones de personas que saben más, un poco más o bastante más sobre música clásica y se refieren evaluando o comentando intérpretes, pianistas, violinistas, cantantes. Se refieren comparándolos, evaluándolos algunos como buenos, otros no tan buenos, otros mejores. Entonces la gente que está recién aprendiendo de todas estas cosas siente curiosidad por entender a qué se refieren, cómo es que pueden evaluarlos, cuáles son los criterios, cuáles son la- los elementos que se toman en cuenta para entender que si algo es mejor o si no es tan mejor o tanto mejor. Y bueno, y en primer lugar, si existen esos criterios o elementos que puedan ser objetivos, o bien es toda una cosa de gusto, de apreciación personal, subjetiva. Y la verdad es que eh, sí hay elementos objetivos que se usan para, entre comillas, evaluar o tener una opinión sobre la calidad de una ejecución o interpretación en la música clásica. Yo les voy a comentar tres, como lo más simple, lo más general, para que tengan una idea de cuáles son. Entonces después ustedes lo pueden ir descubriendo en la medida que van profundizando su conocimiento o su experiencia con la música. Voy a hablar, para empezar, de tres elementos. El primer elemento lo podríamos llamar la técnica física. Entonces ahí es lo más evidente y lo más visible para todo el mundo, que es como por ejemplo en el piano o en la guitarra o el violín, la habilidad, la destreza que se ve en las manos al operar con las manos, los movimientos de las manos, la velocidad, que es algo que llama la atención a la gente en primer lugar, y luego la precisión también, con que puede operar y desenvolverse en el instrumento el intérprete. O bien también en el canto, también tiene un aspecto físico, de una técnica física, del dominio de los elementos físicos. El, en el canto vendría a ser la emisión de la voz, la respiración, el volumen de la voz, la tesitura, las notas altas, por ejemplo. Eso es como la técnica y el dominio del aspecto físico de la interpretación, o de la ejecución, o del hacer música. En segundo lugar, estaría un concepto que también lo llamaría técnica, también es un concepto técnico, pero tiene que ver con todo lo que es el conocimiento técnico, intelectual, que no es físico y que es objetivo, y que tiene que ver y que se... conocimiento el cual participa en en la interpretación musical. A esto me refiero, en primer lugar, al conocimiento, que es lo más básico, que es el entendimiento objetivo de poder tener una partitura, de la escritura, la lectura objetiva de una partitura. Eso en primer lugar. Luego, conocimientos que son objetivos de índole estilístico. A qué periodo y estilo de la música pertenece una obra. Luego, conocimiento estilístico e histórico sobre el compositor, el autor que escribió esta obra, y el conocimiento de, la- de las particularidades de este autor también es importante, y también todo esto se nota en una interpretación, y
influye en la calidad también de la misma. O sea, en el fondo se trataría de elementos que conforman una interpretación informada, estilísticamente, históricamente, eh, de la coyuntura de la obra también, de, sus, de su contexto histórico también. Todas estas cosas son conocimientos que son técnicos y son objetivos, y el intérprete debe tener nociones eh, más o menos importantes de estas cosas para que su interpretación tenga una calidad técnica en ese sentido intelectual. Esto no quiere decir que tenga que hacer las cosas de una forma u otra, pero debe estar informado para poder discernir, para poder elegir en forma consciente entre las distintas opciones que tiene, si hacer un cierto adorno, una ejecución de un cierto pasaje de una forma u otra. Él puede decidir libremente solamente si está informado, si sabe cuáles son las variables, cuáles son las más correctas o no, y puede optar por una u otra, no es que tenga que hacer de cierta forma, pero solamente va a poder hacerlo si tiene nociones más o menos serias de todos estos asuntos. Y todo esto es objetivo. Entonces una persona que es una persona, un intérprete calificado, tiene nociones de estas cosas, bastante importantes. Y esto es un elemento objetivo y se puede apreciar y es importante. Aunque no es determinante en sí mismo en el sentido de la calidad musical, de la misma forma que el primer aspecto, de la técnica física, tampoco es determinante, aunque sí es importante, pero no es determinante tampoco. Entonces, todos son aspectos técnicos, un aspecto físico y un aspecto intelectual. Vuelvo a repetir para resumir: lectura de la partitura, conocimiento del estilo, conocimiento del compositor, conocimiento del contexto histórico de la obra. Y el tercer aspecto, que quizás puede ser el más interesante, eh, quizás de cierta forma cuando hablamos de intérpretes, de ejecutantes, puede ser el más importante. Y esto tiene que ver con la subjetividad personal que el intérprete puede y debe agregar en su interpretación. Junto a estos dos primeros elementos que son técnicos, uno de índole física y el otro de índole intelectual, hay otro elemento que no es objetivo. Los primeros son objetivos, este no es objetivo. Tiene que ver con que no siempre, pero mucha de la música, y en distintas formas, quizás todas, en distintos grados, quizás todas, tienen una dimensión psicológica, una dimensión emocional, una dimensión incluso también espiritual. La música transfiere emociones, transfiere estados de ánimo, comunica estados de ánimo. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve una pieza para piano, una persona podría decir: esto es música para piano, una obra para piano. La verdad es que eso no es correcto. Lo correcto sería decir y pensar: esto es música para un piano tocado por un ser humano, por una persona, o sea, por una individualidad psicológica, emocional, sintiente, sintiente se usa esa palabra, sensitiva, emotiva. ¿Por qué? Porque la música es una sucesión de notas organizadas de cierta forma. En principio podría ser eso, pero la verdad es que no es eso. La verdad es que es lo que resulta de la audición de de todas esas notas, por decir, pero que se convierte en un proceso espiritual, emocional, psicológico. Entonces la forma necesaria de poder
darle vida, o sea, darle expresión, hacer que suene esta música, es no solamente necesita de este tercer aspecto que es un motor psicológico, sino no... Hay algo un poquito misterioso en esto, porque no tiene mucha explicación clara, técnica, racional, pero necesita una interpretación de un punto de vista psicológico, de una actitud, de una opinión, de una postura, que puede ser de las más diversas formas. Puede ser una muy emocional, muy vehemente, puede ser fría, puede ser más apartada, más contemplativa, pero siempre debe estar, porque eso es lo que le da como la vida, le da la vibración humana, la dimensión humana, porque esto es una codificación humana, la música. Entonces, la partitura sola, un programa de computador podría leer una partitura y no va a funcionar igual. Pues hay pruebas de eso, hay demostraciones de eso. Entonces, el intérprete le agrega su emocionalidad, su psicología, hay unas palabras que faltan aquí para redondear la idea. Le agrega toda su espiritualidad, todo lo que es su psicología, sus emociones, su forma de sentir esta música, y se la agrega. Y entonces aquí tenemos diferencias, porque hay distintos tipos de mundos espirituales. Hay algunos que son inmensos, profundos, fascinantes, intrincados, violentos. Y hay otros que son más planos, más simples, y que tienen menos interés o menos riqueza. El que es complicado tampoco necesariamente tiene más interés, pero usualmente sí. O sea, lo que tiene más interés muchas veces es un poquito más complejo. No siempre. No siempre hay, en la espiritualidad hay ejemplos algo distinto en otras culturas, en culturas asiáticas, por ejemplo. Pero hay distintos tipos de mundos espirituales que se plasman, de psicología. Y también hay distintos niveles de, de la habilidad para poder plasmar este mundo, ya sea simple o complejo, en la interpretación. La habilidad para poder plasmarlo, la habilidad para poder usarlo, usar esta interioridad propia para poder... Una cosa es tenerla y otra cosa es ser capaz de eso, implementarlo en la obra y luego ser capaz de eso además proyectarlo hacia el auditor, hacia el oyente. Entonces, en este tercer punto, que es la subjetividad psicológica o subjetividad espiritual del intérprete, tenemos que puede haber distintas calidades. Puede haber personas con una espiritualidad, una subjetividad espiritual muy rica, muy interesante, tremendamente fascinante, su mundo interior, su mundo de sentimientos, de emociones, pero puede ser que no la pueda plasmar, no entienda cómo realmente, no ser capaz de esto, mezclarlo con una sonata de Brahms, por ejemplo, o de Schumann. O bien puede ser que sí y después no sea capaz de proyectarlo, de compartirlo con el auditor. Entonces, en estos distintos, aquí en esta tercera categoría tenemos tres subcategorías. Se revelan muchas variables, las combinaciones de estos elementos en la excelencia que tenga cada artista en estos elementos, hace que haya artistas que sean muy potentes, muy impactantes, y otros no tanto. Hay unos que son de un artismo, de una capacidad artística
prácticamente sobrehumanas y llegan a cosas sublimes en la interpretación. Y hay otros que no, que son cosas más medianas, más corrientes, y hay cosas que son totalmente insípidas y tienen muy poco valor y muy poca gracia. Entonces eso es mucho lo que se puede opinar, es bastante opinable también, porque el auditor también construye la experiencia musical desde su perspectiva, también aporta, también está condicionando la experiencia propia por sus propias capacidades, sus propias habilidades, sus propias potencialidades. No es de un lado hacia el otro, no, son los dos que se juntan y generan la percepción del auditor. Entonces se puede criticar, opinar en este tercer aspecto en una infinidad de formas. Y este es el verdadero el último, el más opinable y el más interesante y el más variable. Entonces, resumiendo, el primer aspecto es la técnica física, la habilidad digital, manual, velocidad, precisión. Eso es objetivo y se ve cuando hay un súper virtuoso, se nota. O cuando alguien no tiene tanta habilidad también se nota. El segundo aspecto, la técnica en términos intelectuales, o bien musicológicos, podría ser. Y también es objetivo. Cuando alguien lee mal una partitura o lee mal una indicación, o no sabe cómo se hacía en cierta época cierta cosa, cuando no sabe se nota. Cuando sabe y opta por otra solución, se nota que es una persona que sabe. Cuando no sabe, más o menos se nota. Y por último, cuando no sabe o sabe, es objetivo igual, es una cosa objetiva. Y el tercer aspecto, que es el más interesante, probablemente es la subjetividad del mundo, la subjetividad espiritual y psicológica que el intérprete puede plasmar en su interpretación, puede integrarla a la obra y puede también eventualmente comunicarla. Así que cuando ustedes escuchen críticas sobre músicos, intérpretes y todas estas cosas, tengan presente estos tres factores, siendo el último el más importante. Y siendo los dos primeros en sus distintos niveles, pero hablando de un nivel profesional, debían ser los dos primeros estar en un buen nivel, por lo menos. Y de ahí para arriba a la excelencia, pero esos dos niveles, esos dos elementos son condición para un profesionalismo, pero no determinan la calidad final o la calidad más elevada en un músico intérprete.